Hermanas, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a tener nuestro estudio de mujeres. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de tener nuestro estudio el día de hoy. Hace 8 días se suspendió porque tuvimos reunión de oración aquí en la ciudad de Puebla, así que solamente tuvimos como evento la reunión de oración en la tarde-noche, que fue de mucha bendición. Varios faltaron, pero bueno, pues primeramente Dios para la siguiente ocasión que nos puedan acompañar. El día de hoy, pues como les decía, vamos a tener nuestro estudio de mujeres, vamos a hacer una oración para dar inicio a nuestro estudio. Les pido que cierren sus ojos, que inclinen sus rostros, les damos la bienvenida a las que se vayan conectando. Si hay alguna situación por ahí, la ocasión anterior nos tuvimos problemas con el audio. No sé si ahorita sí se escucha bien. Sí se escucha. Ya. Sí se escucha, ya estoy viendo la prueba. Bueno, más bien viendo la transmisión, así es que sí, parece ser que no tenemos problemas el día de hoy con el audio. Mejor lo revisamos de una vez y no ya se conectó la hermana Andrea Lima. Dios te bendiga, hermana. Y bueno, ok, bueno, Dios les bendiga, ya sé quién es Andrea Lima. Ya me lo acaban de decir por aquí. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a hacer una oración. Les pido que inclinen sus rostros y que cierren sus ojitos. Bendito Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana, por este día, porque nos permites tener este tiempo, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos guardes, nos guíes, nos ayudes, nos hables, Señor, y nos instruyas, que estemos atentos a tu voz, Señor, y que pues tú nos vayas transformando. Sabemos que hay muchas cosas, Padre, que nosotros necesitan ser cambiadas, que necesitan ser transformadas, que aún, bendito Dios, hay situaciones que traen a flote muchas carencias dentro de nuestro carácter, pero Padre, tú eres bueno y eres fiel y nos amas, aún más allá de esas situaciones, pero no por eso, Señor, dejamos de anhelar, Padre, ser transformadas a tu imagen, a tu semejanza cada día más a la semejanza de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa mansedumbre y humildad en la que Cristo vivió, con la que de la que Él se caracterizó, Padre. Ayúdanos a ser más como nuestro Señor y Salvador Jesús. Ponemos delante de ti, Señor, la vida de las hermanas que el día de hoy ya se encuentran aquí, Señor, estudiando la palabra, tu palabra. Te pedimos que nos hables, te pedimos por las que hayan de llegar, si va a llegar alguna más, Padre, que la traigas con bien, Señor. Te pedimos, Padre, por las que no han podido venir el día de hoy también, que las guardes, por las que están escuchando esta transmisión, para que tu Padre también te muestres y te reveles a todas y cada una, Señor, de las que escuchemos este tema, Padre. Ayúdanos a transmitir tu verdad, Señor, conforme a verdad, conforme a tu palabra, bendito Dios, y danos sabiduría para explicar, Señor, lo que el día de hoy vamos a estudiar. Te damos muchas gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres verdadero. Así que te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, pues hermanitas, el día de hoy vamos a estudiar, como empezamos a ver, el nuevo manual que estamos estudiando. Vamos a seguir viendo a las mujeres de la Biblia, pero ahorita en una introducción estamos viendo cómo era la vida o las situaciones que atravesaban las mujeres de la Biblia en cuanto a lo mejor como ese entorno sociocultural. El día de hoy muy específicamente vamos a hablar de 2 temas de especial relevancia, tanto en la escritura, y que muchas veces traen a flote dudas en nuestra mente en torno a temas morales, como es, bueno, el matrimonio. Es una institución establecida por Dios, de hecho es la base de toda sociedad, ¿sí? Cívicamente hablando es la base también de la sociedad, pero bíblicamente es un reflejo de la relación que tiene Jesús con la iglesia, ¿no? Entonces, el matrimonio, desde el punto de vista bíblico,
y el papel pues de la mujer dentro del mismo. Y también otro tema que de alguna manera a lo mejor hasta es como un tabú, que es la poligamia, ¿sí? ¿Cómo está vista? Porque dentro de la Biblia nosotros podemos encontrar el tema y vemos que hay hombres que fueron pues santos de Dios y que vivían en poligamia. Como antecedente, la poligamia es cuando una persona tiene varias esposas, o en un hombre o una mujer tiene varias esposas. Era común en la Biblia ver a varios varones que se mencionan que tenía varias esposas. Mucha gente cree que por esa razón es como válido. No, no es cierto, no es válido. Que Dios lo haya permitido no significa que era su plan ni que era su voluntad, ¿ok? Entonces, hoy vamos a abordar esos dos temas, el matrimonio y uno de los problemas que encontramos dentro del matrimonio, pues bueno, es este tema de la poligamia. Más adelante vamos a ver también la siguiente clase, el divorcio, y así se van a ir tratando y desarrollando algunos temas que, aunque no sean nuestro caso, de todas maneras es importante que los conozcamos, porque al final hay muchas personas que son tentadas a lo mejor en estas situaciones, ¿no? Cuando ya no aguantan alguna situación en el matrimonio, etcétera, y es necesario saber cómo ve Dios estas situaciones desde su perspectiva, que es la perspectiva bíblica, y que nosotros como hijas de Dios, como hijos de Dios, debemos tener claro, ¿no? Para poder dirigir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, y además para que cuando nosotros compartamos el evangelio a alguien que esté viviendo una situación así, nosotros sepamos cómo dirigirle y guiarle en la Biblia, ¿no? O sea, si tú le estás compartiendo el evangelio a una persona, a lo mejor aquí en la iglesia dices, bueno, aquí en la iglesia se pueden acercar a los líderes, a los pastores, y te dan un consejo, ¿no? Se te da un consejo conforme a la Biblia. Pero, ¿y si tú le estás compartiendo a alguien y ese alguien no viene a la iglesia, no lo puedes hacer venir para que tome una consejería? Pues tú sí tienes que saber qué dice la Biblia al respecto, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el matrimonio. Primero que nada, debemos entender que el matrimonio, que Jesús, ¿sí? Cuando Jesús está en esta tierra, vamos por favor a Mateo 19, 3 al 11. Dice así la palabra de Dios, Mateo 19, versículos 3 al versículo 11. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Un eunuco, para que quede claro, es una persona, un varón, que es literalmente castrado. En el Antiguo Testamento podemos encontrar muchos casos. De hecho, Daniel fue un eunuco. Generalmente cuando eran llevados al reino, por ejemplo, la gente que trabajaba en el reino o estaba a cargo de la casa de las mujeres, como se ve en el libro de Esther, eran eunucos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía mucha tentación ahí con tantas mujeres. Y como no todas esas mujeres estaban siempre con el rey, porque tenía muchas mujeres, entonces había mujeres que estaban una noche con él y nunca más volvían a ver al rey y no podían ir a él hasta que fueran llamadas por nombre, ¿sí? Eso menciona la Biblia en varios casos. Entonces eran mujeres que pues técnicamente casi iban dando, su vida se acababa en la soledad, ¿no? O sea, entre las mujeres. Entonces los eunucos que estaban a cargo de cuidarlas y ver que no les faltara nada y que no se fueran y que no se escaparan y que no hicieran cosas indebidas, pues obviamente el rey, pues
sabiendas que eran hombres, pues lo que hacían era que los castraban para que no pudieran, pues, tener nada que ver con esas mujeres, ¿ok? Entonces era muy común y muy habitual que hubiera eunucos, ¿ok? Si había alguien a cargo de la reina o sirviéndole a la reina, pues generalmente, y lo más común era que fueran eunucos también. Aquí, pues Jesús está haciendo esa acotación. Hay a quienes nacen así, o sea, es decir, nunca tienen una necesidad fisiológica de ese tipo. Hay quienes pues los hacen eunucos, como el caso que les estaba presentando ahorita, los casos que les mencioné, y dice que hay unos que así mismo se hacen eunucos, es decir, pues refrenan a lo mejor esa necesidad por causa del reino de los cielos, ¿ok? Entonces, bueno, se los dije nada más como nota aclaratoria para que todos tengamos claro que es un eunuco, si es que alguien pues tenía alguna duda de lo que era un eunuco. Muy bien. Entonces, aquí están abordando a Jesús con un tema del divorcio. Nosotros no vamos a hablar hoy del divorcio, eso se va a ver en la siguiente clase, pero sí dice varios puntos en cuanto al matrimonio, lo que es el matrimonio. Y nosotros podemos dejar como un, ¿cómo se puede decir? Como una definición de matrimonio, el que nosotros estamos, a través del matrimonio, se refleja la unión de Cristo con la iglesia, ¿sí? La iglesia es vista en la Biblia o tiene una imagen o una figura de la novia de Cristo, y Cristo es el novio que va a venir por su iglesia para unirse a ella para siempre, cuando Él venga, cuando Él vuelva. Entonces, nosotros, cuando nos casamos, la institución del matrimonio no empezó en el Nuevo Testamento. ¿Dónde empezó? Desde Adán y Eva. Ahí es donde Dios instituyó el matrimonio. El matrimonio era el plan perfecto de Dios. ¿Y cuántos hombres creó y cuántas mujeres creó al principio? Solo un hombre y una mujer, Adán y Eva. Y los hizo una sola carne. Ese texto que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne, no aparece en el Nuevo Testamento. Viene desde el Génesis, cuando Dios creó al hombre y después creó a la mujer para que fuera su ayuda idónea. Entonces, el matrimonio tiene un propósito divino y es el plan de Dios para establecer una sociedad, la sociedad que Él creó al final del día a partir de Adán y Eva, de un hombre y una mujer. Entonces, aquí, aunque le están preguntando a Jesús del divorcio, Él empieza a marcar varios puntos y dice que no leyeron lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, entonces hizo un hombre y una mujer. En primer lugar, el matrimonio. ¿Cómo está establecido el matrimonio delante de Dios? Tiene que ser un hombre y una mujer. No existe un matrimonio de mujer con mujer, hombre con hombre, es un hombre y una mujer. Y eso tiene que quedar claro, porque ante los ojos de Dios eso es bendecido y ese es el plan perfecto de Dios. Número 2, también establece dice que van a dejar a su padre y a su madre y se van a unir a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué significa eso? Que dejan la dependencia hacia sus padres o la sujeción hacia sus padres, esa obediencia que tienes cuando estás en tu casa. No significa que después es ahí, no me importa lo que dicen mis papás. Significa que ya no estás bajo la sujeción de ellos, sino bajo la sujeción de Dios. En el caso del varón, el varón debe estar sujeto a Dios y la mujer debe estar sujeta a su marido. ¿Por qué? Porque estamos reflejando lo mismo que la iglesia refleja con Cristo. Entonces el matrimonio tiene como propósito glorificar a Dios. ¿Y qué es glorificar a Dios? Resaltar o exaltar los atributos de Dios. Esos atributos, pues Dios es fiel, ¿no? Entonces, en el matrimonio, ¿qué se espera? ¿Qué pacto haces? Un pacto de fidelidad para con la persona que escogiste. Entonces, el varón es fiel a su esposa o debe ser fiel a su esposa y la mujer debe ser fiel a su esposo porque esa es la voluntad de Dios. Asimismo, dice que ya no van a ser dos, sino que van a ser una sola carne. Esto no significa que no vas a pensar por ti mismo, que no vas a hacer cosas por ti mismo, pero sí significa que debes buscar juntos, buscar juntos la voluntad de Dios para que esa familia, ¿cómo se desarrolle? Pues en la voluntad de Dios, en el conocimiento de Dios. Entonces, esto nos habla de que el matrimonio, para que nosotros podamos glorificar a Dios en nuestro matrimonio, necesitamos conocer a Dios. ¿Qué pasa hoy en día? La gente se casa muy fácilmente, ¿sí? Pero también muy fácilmente se divorcian, se separan, se engañan, etcétera, ¿sí? Y suceden muchas cosas hoy en día
que se han permitido en torno al matrimonio. Y no significa que sean la voluntad de Dios. En su misericordia, Dios ha extendido su misericordia. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos de nuestras decisiones y de nuestras acciones que no son la voluntad de Dios. Entonces, el matrimonio, como Dios lo establece, a nosotros Dios nos dice que nosotros debemos estar sujetos a las autoridades que han sido establecidas. Es decir, el gobierno que nosotros tenemos establece que para que un matrimonio sea válido, que necesita ser oficiado por un juez del registro civil. ¿Por qué? Porque en México ninguna autoridad religiosa tiene la autoridad legal de parte del gobierno para poder casar. No así en Estados Unidos. En Estados Unidos hay personas que tienen licencia, no necesitan a veces ni siquiera ser ministros, ni necesitan ser jueces para poder casar. Simplemente van, solicitan su licencia, cumplen una serie de requisitos y pueden casar a una persona teniendo una licencia, ¿sí? En nuestro país no, en nuestro país solamente un juez puede realizar una boda que a los ojos de Dios sea válida, ¿sí? Esto no significa que no tenga valor alguno una bendición pastoral, por ejemplo. Eso significa que cuando tú solicitas una bendición pastoral, ¿qué estás haciendo? Un testimonio y un pacto delante de Dios y delante de los hombres de que vas a guardar con fidelidad ese pacto matrimonial, esa relación matrimonial. Pero esa relación matrimonial ya fue legalizada a través de un papel que un juez emitió con su firma diciendo que ustedes dos ya ligaron sus vidas legalmente, ¿ok? Entonces, esto es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque para Dios es importante que nosotros estemos en orden. Es importante, hay bendición en ello. Y Dios bendice el matrimonio y lo bendice en gran manera porque es su voluntad. No significa que un matrimonio va a estar exento de problemas. De hecho, yo creo que la falta de problemas puede ser algo que nos debería de resaltar, ¿no? Y decir algo está pasando, ¿no? Porque no estamos teniendo lucha. Siempre va a haber situaciones, ya que si tienes hijos y que los hijos se enfermaron, ya que si a lo mejor hay algo que están afrontando en lo que no están de acuerdo, ¿cómo lo van a afrontar? Porque esas son las cosas que van madurando esa relación y van madurando el matrimonio y van madurando su comunión incluso con Dios, su dependencia a Dios. Entonces, más allá de simplemente vernos como dependientes el uno del otro, lo que Dios quiere es que aprendamos a ser una sola carne que depende de ese Dios vivo y verdadero, con una confianza puesta verdaderamente en Dios, de que a pesar de las circunstancias que vivan, van a permanecer unidos. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios y por la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, ¿el matrimonio es importante para Dios? Sí. Hay matrimonios que han pasado por situaciones complicadas, diversas, ¿pero han sido restaurados por Dios? Sí, también. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y es verdadero. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pues vamos a buscarla, ¿sí? Y eso implica a veces esforzarnos por hacerlo, renunciar a nuestro yo. Creo que el matrimonio tiene mucho que ver con eso, hermanas. De hecho, es renunciar a nosotros mismos. No por nada es un reflejo de la relación que tiene Cristo con su iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Derramó toda su sangre por esa iglesia, ¿sí? Para presentársela a sí mismo, dice Efesios, ahorita vamos a ver ese texto, como una novia sin mancha y sin arruga, ¿sí? Entonces, es importante entender que el matrimonio no se trata principalmente de hablar de mí o del otro, o de qué tan buen esposo o tan buena esposa soy. Se trata de reflejar algo verdadero acerca de Jesucristo, ¿sí? Y de la manera en que Él se relaciona con su pueblo. Se trata de mostrar en la vida real la gloria del Evangelio. De eso se trata el matrimonio. Incluso aquellos que no están en el Señor, que no conocen de Dios, ese debería ser el propósito del matrimonio. He ahí la razón por la cual hay tantas situaciones en el mundo. Tú ves, te asomas a ver a artistas súper famosos que llevan muchos matrimonios. ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque el mundo les ha dicho que no importa, ya no funcionó. Y ahorita aparte está de moda, ahora somos súper amigos, ¿no? Entonces sale el que estaba casado antes con esta chava, ahora están casados cada uno por su lado y salen todos juntos, en familia, ¿sí? No estoy diciendo que tengan que pelearse, pero sí estoy diciendo que eso no es normal, ¿sí? Porque así de fácil se rompe un vínculo que es sagrado. Eso es lo que tenemos que tener en consideración, que el matrimonio es un vínculo sagrado a los ojos de Dios y es algo que debemos cuidar y proteger. Ahora, Jesús también lo establece y dice, a no ser por causa de fornicación. Podemos decir, bueno, pues es que tú no sabes, ¿no? También lo que también me ha tocado pasar y vivir. Ah, bueno, Dios sí lo sabe y Dios sí establece en su palabra que sí hay condiciones por las cuales tú puedes disolver ese vínculo matrimonial, que es cuando ha habido infidelidad, y entonces sí puedes tomar la persona que fue, ¿cómo se puede decir? Engañada, puede tomar la decisión de decir, yo te perdono, pero yo ya no quiero estar contigo, ¿sí? Y entonces se separa y se aparta, y dice que la Biblia menciona que esa persona sí puede volver a casarse cuando su corazón haya sido restaurado, cuando su vida haya sido restaurada, esté preparada, si es que es la voluntad de Dios darle a otra persona, pero si no, puede quedarse bien, pues también sola, ¿no? Y esa es una realidad para muchas personas, ¿no? Hay personas que ya una vez viviendo una situación así, a lo mejor deciden ya no volver a rehacer su vida. Pero sí es un hecho que Dios también establece que hay cosas por las cuales la otra persona es la que rompe ese pacto y entonces sí autoriza que esa persona que fue engañada pueda apartarse completamente de quien la engañó, ¿ok? Divorciarse y poder volver pues incluso a rehacer su vida, ¿ok? Entonces, Jesús murió ¿por quién? Pues por los pecadores, ¿no? Por todos nosotros. Entonces, Él forjó un pacto, ¿sí? En su sufrimiento, en nuestro lugar. O sea, Él murió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener salvación, ¿sí? Y hizo propia a una novia que era imperfecta, es decir, todos nosotros, la iglesia. ¿La iglesia qué es? Pues, ¿por qué está formada? Pues por muchas personas imperfectas que deshonramos a Dios de muchas maneras, pero que en su gracia y en su misericordia pudimos alcanzar salvación. Entonces, no significa que yo ahorita ya no peque nunca más. Yo sé que sí, o sea, hay situaciones, ¿no? Hoy en la mañana, ¿no? Igual de pensamiento, de palabra, no, algo te hizo molestar y ya pecaste, ¿no? Entonces, sin embargo, hemos sido declarados justos delante de Dios por causa del sacrificio de Jesús en la cruz, y eso no lo debemos de olvidar. A ese grado se sacrificó Cristo por su novia, por la iglesia, ¿sí? Entonces, y la cubre con las prendas de su propia justicia, ¿no? Entonces ahora la justicia de Dios o de Cristo nos es imputada a nosotros, nos es dada de forma gratuita. Y Él dijo que estaba con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Eso vamos a verlo en Mateo 28:20. ¿28:20? Sí. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Jesús está mandando a todos, a sus 11 discípulos, a la gran comisión, que al final del día es la gran comisión de la iglesia. Dice, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Vamos a leer desde el 16. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora sí el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos dice Jesús? Que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Cristo es un reflejo con la iglesia de la novia, ¿no? Y Cristo es el novio, entonces cuando nosotros estamos casados, ¿qué se espera de un pacto matrimonial? Hasta que la muerte los separe, ¿sí? Entonces, el matrimonio tiene que llevar
perpetuidad, es decir, hasta que la muerte separe a esas dos personas, ese pacto se rompe a los ojos de Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es muy común que cuando las cosas no están bien en un matrimonio, cuando hay muchos problemas, ¿sí? Y no se entienden y no se comprenden, porque pues muchas veces no renunciamos a nuestro yo, a lo que queremos, a la forma en la que queremos que las cosas se hagan, que la otra persona sea lo que todavía no es, ¿no? Es más fácil decir, si ya mejor me divorcio, ¿no? Y si ya mejor lo dejo, y si ya mejor, no sé, ¿no? Tanto en el caso del hombre como la mujer, ¿no? O sea, ambas personas. Y entonces lo que Dios nos está diciendo es, si yo, o sea, Cristo, no abandona y nunca va a abandonar a su iglesia y va a estar con ella para siempre, ¿por qué? ¿Qué nos hace pensar que nosotros sea tan fácil disolver algo que Dios ha unido y que Dios nos ha mandado que su voluntad que no sea destruido? Eso lo tenemos que entender. Ya aclaré que sí hay situaciones en las cuales esto puede ser válido a los ojos de Dios, pues por causas de infidelidad o incluso abandono del hogar. Si la otra persona ya abandonó el hogar, abandonó ese pacto matrimonial, bueno, pues obviamente en esos casos sí es válido una separación, pero debemos entender que el plan perfecto de Dios es que dos personas que unen sus vidas en matrimonio, sí, legalmente, no se separen, ¿ok? Entonces, y Hebreos 13:5 también lo vamos a leer, que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, cuando estamos bajo la voluntad de Dios en un matrimonio, debemos entender que Él no nos va a desamparar, que no nos va a dejar y que a su vez eso debe ser un reflejo de la forma en la que yo debo tratar a mi cónyuge. Entonces, si yo estoy casado o casada, ¿qué debo de hacer? No voy a desamparar a aquella persona a la que yo uní mi vida, porque ahora somos una sola carne. Entonces, es importante, con el matrimonio, Dios quiere darse a conocer y dar a conocer ese evangelio de lo que hace Cristo por su iglesia y de la forma en la que incondicionalmente la ama, ¿ok? Por esta razón es que estamos casados, por esa razón es que Dios estableció el matrimonio. Incluso aquellos que no conocen el evangelio, al final del día, aún sin entenderlo, el matrimonio representa eso a los ojos de Dios. Entonces, por esa razón, parece increíble que el mundo hoy en día lo disuelva con tanta facilidad, o que engañe con tanta facilidad, o que sea tan fácil, pues desechar, ¿no? el matrimonio. Entonces, debemos entender que el matrimonio es más maravilloso de lo que podemos imaginarnos. Aunque tiene sus dificultades, también es hermoso. Y el mundo nos enseña lo contrario, ¿no? Generalmente cuando alguien en el mundo dice que se va a casar, es como de, ya te echaste la soga al cuello, no, y empiezan a salir como muchos comentarios de las personas de, ¿cómo crees, no? Ya te agarraron, ¿no? Ya casi ya destruiste tu vida, ¿no? En el caso de las mujeres, no, es que si te casas después ya no vas a poder desarrollarte profesionalmente y después vas a tener hijos y esto y el otro. Eso no está bien, ¿sí? Ciertamente el mundo enseña esas cosas. El mundo habla acerca del matrimonio como si fuera un pesar o algo que nos va a traer frustración, nos va a traer fastidio, nos va a traer maldiciones. La realidad es que no. El matrimonio es una bendición a los ojos de Dios. Incluso aquellas personas que a lo mejor pues han tenido situaciones por las cuales al día de hoy a lo mejor ya no están en un matrimonio, Dios trae restauración. Aún si a algunas personas les ha tocado vivir alguna situación en la que a lo mejor fueron abandonados o abandonadas, porque sucede en ambos casos, tanto hombres como mujeres, también hay hombres que han sido abandonados, si a lo mejor han sido lastimadas o lastimados, ¿sí? En medio de eso Dios quiere traer restauración a nuestras almas, para que aprendamos que aún sea que volvamos o no volvamos a casarnos, ¿sí? Que entendamos que el matrimonio es una bendición a los ojos de Dios,
a pesar de que el pecado, a lo mejor del otro, haya provocado una separación, de todas maneras debemos entender que es una bendición a los ojos de Dios. También debemos entender que si no estamos casados, es importante arreglar nuestra situación delante de Dios, porque es algo que Dios va a bendecir, ¿sí? Dios bendice el matrimonio que legalmente ha sido constituido y establecido. Entonces, Dios es un llamado a la vida de todos, a que si estamos en un matrimonio y tenemos conflictos y queremos salir corriendo, que recapitulemos, vayamos a Cristo, pongamos nuestro matrimonio en sus manos y le digamos, que sea tu voluntad y no la mía, ¿no? Porque es más fácil salir corriendo que agarrar y disponer nuestros corazones a orar por nuestros maridos o a orar por las esposas, ¿no? En el caso de los varones, y pedir también para que Dios nos transforme individualmente, ¿no? Muchas veces se tiene una tendencia a que buscamos la perfección en el otro, pero no nos damos cuenta que nosotros también Dios está obrando y también hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas y transformadas. A su vez, también, y si Dios te está hablando para que te pongas en orden, porque a lo mejor vives en unión libre, pues entonces ponte en orden, porque Dios va a bendecir esa decisión, ¿sí? Y si a lo mejor ya eres una persona a la que lastimaron, a lo mejor te fueron infiel, a lo mejor te dejaron, no lo sé, también ve delante de Dios para que Dios sane tu corazón y puedas entender que aunque no sucedieron las cosas como era la voluntad de Dios, ¿sí? De todas maneras Dios quiere restaurarnos y quiere que nuestros corazones tengan esa sanidad espiritual y emocional que Él quiere traer a nuestras vidas. Dice la Biblia, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, Dios quiere traer restauración a la vida de todos y cada uno, pues de los que estamos escuchando el mensaje, de los que leemos esa porción en las Escrituras, porque ahí está, y está escrita para nosotros que somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, y las que están, si estamos viviendo un matrimonio bonito, sí, con sus situaciones y todo, pero estamos bien, pues también, y seguir orando para que así siga siendo. Y eso no significa que vamos a bajar la guardia, por eso la Biblia dice, orad sin cesar, ¿no? Velen y oren para que no entren en tentación, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, si tu matrimonio, pues sí está bien, con situaciones y todo, pero ahí va, pues con mayor razón tenemos que estar alertas y atentas, buscando la bendición de Dios, buscando su voluntad. ¿Para qué? Para que nuestro matrimonio siga bien y siga glorificando a Dios de esa manera. Debe ser ese nuestro propósito. Más que muchas veces el matrimonio lo vemos como, pues es que él no me trae flores, es que él no hace esto, es que él no hace el otro, es que él no hace aquello, ¿no? Bueno, tal vez no hace eso, pero a lo mejor está haciendo otras cosas, ¿no? A lo mejor está trabajando y te está proveyendo todo lo necesario. O a lo mejor todavía no hace todo lo que tiene que hacer, pero a lo mejor se está esforzando por buscar a Dios. Con mayor razón, oremos por nuestros esposos. Sea que lo hagan o no lo hagan, tenemos que orar por nuestros esposos. He ahí la importancia de la oración. La oración al final resulta como un vallado. Nosotras como esposas somos como si fuéramos un vallado para nuestros esposos también, y nuestros esposos para nosotras, ¿sí? Lo vemos, a veces dices, ay, es que yo soy tan así y él es tan asado, ¿no? Y entonces de repente, pero te das cuenta que si Dios los unió es porque esas particularidades de esa persona con la que te casaste, sí, te ayudan y te orientan a que tú no te vayas tanto por lo que tú eres, sino que juntos, sí, juntos, como una sola carne, busquen a Dios y en unidad saquen a flote las situaciones que se presentan como esposos. Entonces, como matrimonio, como familia, con los hijos, etcétera, ¿no? De manera muy personal, a mí, por ejemplo, me costaba mucho trabajo llevar una agenda, algo así establecido. Mi esposo es súper organizado, o sea, él es de escribir todo lo que tiene que hacer en el día y al final pone palomitas o hace su checklist de lo que hizo, de lo que no hizo. A lo mejor, pues por su preparación, por su carrera, pues así es más común que sean. No es que yo sea un desastre, es que mi orden yo lo hago de otra manera. Y a lo mejor al principio eso creaba como una situación entre los dos de, es que se me olvida anotarlo así, yo hago hojitas y pongo todo lo que tengo que hacer, pero yo sé en hojitas, ¿no? Y las pongo aquí, y las pongo acá, y así. Entonces, y llega un punto en el que me doy cuenta que esa capacidad de organizar de él también me es útil y me es provechosa, porque de alguna manera también al final él me pregunta, oye, ¿se hizo esto? ¿Se hizo el otro? ¿Se hizo aquello? Y a lo mejor a veces resulta incómodo, pero la verdad
Es que es muy útil eso, es una bendición en mi vida y lo he ido viendo y aprendiendo, y también he aprendido un poco a ser más como él en ese sentido y me ha ayudado, ¿sí? Y a lo mejor a él me ha aprendido ese ser un poco más flexible en algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos una sola carne. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Darme gusto a mí o darle gusto a él? No, es la gloria de Dios, que Dios sea glorificado en nuestro matrimonio, ¿sí? Que nuestros hijos puedan ver, ¿no? Que buscamos al Señor, si nos equivocamos, pero buscamos al Señor y buscamos su guía y su dirección. Y eso va a ser un ejemplo para ellos, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos buscar. ¿Por qué? Porque es la forma en la que vamos a proclamar el Evangelio. Porque nuestro matrimonio, un matrimonio, es el reflejo de la unión de Cristo con su iglesia, ¿ok? Entonces, estos puntos son importantes tenerlos en consideración en cuanto al matrimonio. Vamos a hablar ahora del segundo tema que les comenté, que es la poligamia. ¿Y qué es la poligamia? Bueno, pues es uno de los pecados que pueden irrumpir, ¿no?, en un matrimonio. Y muchos se preguntarán, bueno, pero en la Biblia sí encontramos hombres que tuvieron muchas mujeres y eran hombres santos de Dios, ¿no? Y es una pregunta que incluso se las van a hacer, ¿eh? Cuando compartes el Evangelio van a decir, pues sí, pero yo he leído en la Biblia que David tuvo muchas mujeres y concubinas, y Salomón no se diga, ¿no? Muchísimas, ¿no? Muchísimas más que su papá, ¿sí? Abraham, Jacob, ¿no? Jacob se casó con 2 hermanas. Y uno diría, bueno, pues entonces, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con Dios? ¿Por qué lo permitió? Bueno, pues también la Biblia dice que no mates, y hubo quienes mataron, eso es una realidad. El que Dios lo haya permitido no significa que haya sido la voluntad de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos que nos van a hacer ver por qué no fue la voluntad de Dios. Y bueno, en términos, a grandes términos o a grandes rasgos, la poligamia es, como les decía al principio, tener más de una esposa o más de un esposo, ajá, que es más común en algunas culturas ver esto en los hombres, o sea que la poligamia es practicada por los hombres más que por las mujeres, porque hay como muchas restricciones. Incluso hay países en los que sí está permitido, ajá, pero son países en los que se lo permiten a los hombres, pero no a las mujeres. Aún así, esto no deja de ser un pecado a los ojos de Dios, ¿ok? Entonces, la mayoría, pues, de los que hemos leído la Biblia nos hemos dado cuenta que sí hay varios casos en los que no, pero de la misma forma, vamos a ver el primer ejemplo. Déjenme encuentro mis ejemplos, aquí están. Por cuestiones de tiempo vamos a verlo con ejemplos. Vamos a ir primero con Lamec, que es el primer hombre o el primer personaje bíblico en el que se habla que fue polígamo, ¿sí? Es decir, que tuvo más de una esposa. Entonces, ya vimos que Dios estableció, ¿qué hizo? ¿Qué creó? Un hombre y una mujer. Y dijo que dejarán el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y dejarán de ser 2 para ser una sola carne. Entonces, Dios estableció el matrimonio solamente como un hombre y una mujer que unen sus vidas, ¿sí? No más. Entonces, Lamec dice, y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad, la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, Irad fue padre de Mehujael, Mehujael fue padre de Metusael y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. ¿Sí? Y dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Esto nos habla, pues, de la clase de persona que era Lamec. Era un hombre violento, era un hombre pues egoísta y ensimismado al final del día, ¿no? Entonces, el primer polígamo que encontramos, pues es este personaje, Lamec, era un hijo del linaje de Caín, no es ejemplar en ninguna manera. Al contrario, Moisés, cuando está relatando esto en Génesis, lo retrata como un representante de la maldad o de
del hombre malo, ¿no? En la línea de la simiente de la serpiente, y un hombre cuya sed de sangre y violencia, pues, son incluso peores que las de Caín, ¿no? Entonces, él menciona, Moisés, a las 2 esposas de Lamec y establece un contraste con el diseño, el perfecto diseño de Dios en el jardín del Edén, ¿no? Entonces, esta historia es del primer polígamo, está en las Escrituras en Génesis, ahí lo encontramos en Génesis 4. El segundo es Abraham, el segundo ejemplo que les voy a poner. En Génesis 16, 1 al 4 dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer, y Abraham se llegó a Agar, y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Cuál fue el resultado de la poligamia? Hubo muchos problemas, acabó naciendo un hijo que tuvieron que acabar mandando a que lejos, y hubo heridas. Pues sí, imagínense como hijo haber crecido con tu papá y que tu papá un día te diga: no, tú ya te tienes que ir, el que me va a heredar es el hijo de mi esposa, ¿sí? ¿Ustedes se imaginan si no hubo heridas en ese muchacho? Pues sí, ¿no? Hasta el día de hoy hay una enemistad entre esos dos pueblos. O sea, las consecuencias, hay consecuencias, sí, porque no era el plan de Dios, ¿sí? Entonces, pues relato nos muestra cómo Abraham es que termina teniendo pues, relaciones con Agar, con la sierva de Sara. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Cómo es que se derivó? ¿Cómo es que un pueblo, o sea, el pueblo de Dios, acabó en poligamia? Porque los otros pueblos cercanos practicaban poligamia. Esta práctica de que si la mujer no podía tener hijos, dieran a su sierva, era una práctica muy común en los pueblos que eran paganos. ¿Sí? Eso hacían. Ajá. Igual era muy común que la poligamia se diera porque eran como tratados comerciales. Entonces de repente un rey tenía una esposa, pero otro rey quería hacer alianza con él comercial, y entonces le decía: mira, te doy una de mis hijas, cásate también con ella. Entonces ahí tenía otra esposa para poder hacer una alianza comercial con ese pueblo. Era muy común y muy dado en los pueblos antiguos. E incluso yo creo que hoy en día también en aquellas regiones donde se permite, ¿no? Entonces todavía existe. ¿Sí? Y es un pecado, sí es un pecado a los ojos de Dios, y trae mucho dolor y trae mucho pecado. Entonces, esto mismo también lo vio, ¿dónde lo pudieron haber visto? En Egipto, porque cuando Sara y Abraham pasan por Egipto y él la hace pasar por su hermana, el faraón, ¿qué hizo? Dice la Biblia que la toma como para estar con las demás concubinas, aunque no tuvo nada que ver con ella, porque Dios lo detuvo para que no tomara a Sara. Al final el faraón estaba acostumbrado a hacer eso, ¿no? O sea, tenía muchas concubinas, tenía muchas mujeres. Estas prácticas eran muy comunes en Egipto y en muchos otros pueblos paganos, ¿ok? Entonces, al final, Moisés describe este pecado de Abraham como una repetición del fracaso de Adán en el jardín del Edén. ¿Qué hizo? Escuchó la voz de su esposa, ¿sí? Y no fue una voz sabia. El varón tiene que pedir el consejo de la esposa, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el deber de la esposa? ¿Buscar su voluntad? No, buscar al Señor en la Biblia para que cuando tu esposo tiene necesidad de un consejo y te diga: tengo este problema, tú le aconsejes sabiamente, porque si no, ¿qué vas a hacer? Vas a aconsejar como lo hizo Sara o como lo hizo Eva. Eva, que tenía que estar hablando con una serpiente. Dios no creó serpientes que hablaran. No es que había serpientes que hablaran y fuera algo normal, era algo raro. Y seguramente, o algunos escritores ponen que es probable que no era la primer plática que tenía con la serpiente, porque había mucha familiaridad con la serpiente. Si tú vas por el camino y ves que una serpiente te habla, pues mínimo gritas o te asustas, porque no es normal. Y en esa plática, en esa conversación, se ve mucha familiaridad, hay un diálogo, ¿sí? Y Eva, ¿qué hace? Le dice: come de este fruto, ¿no? ¿Y él qué hace? Hace caso a lo que ella le dice. Entonces,
también nosotras tenemos que ser sabias. ¿Y dónde vamos a encontrar esa sabiduría? En la Biblia nada más. Dice, la mujer sabia, eso dice la Escritura, edifica su casa, mas la insensata con sus propias manos la destruye. Entonces, también Abraham escuchó la voz de su mujer y dice, bueno, pues ella me dijo, entonces voy a tomar a Agar, ¿no? Entonces, obviamente, pues arroja juicio sobre sus acciones y vienen una serie de consecuencias que hasta el día de hoy pues se vienen arrastrando. Otro ejemplo, Jacob, el relato de las esposas de Jacob, Lea y Raquel, ¿sí? Y sus concubinas, aparte Bilha y Silpa. ¿Por qué? O sea, entonces ya fueron 4. Ajá. Imagínense. Entonces, ¿cómo es que entraron en esta dinámica pecaminosa? Pues se encuentra en Génesis 29 al 50, de los capítulos 29 al 50. No vamos a leerlos porque son muchos capítulos. Pero, abreviando la historia, lo mismo. Para estas 2 mujeres, las hermanas, él es engañado y le dan a la mayor en lugar de la menor. Al final él trabaja otros 7 años para que también le den a la menor. Y entonces ahí tiene a las 2 mujeres, a las 2 hermanas por esposas. ¿Y qué ocasionó? Que ellas se vivieran compitiendo a ver a quién amaba más. ¿Por qué la amaba más? ¿A quién? A Raquel. A Lea se la dieron como un engaño. Y entonces de alguna forma la rechazaba, ¿sí? Y siempre buscando esa aprobación de él. ¿Qué hacía? Pues darle hijos porque la otra no podía darle hijos. Y después cuando la otra no podía, dijo, pues te doy a mi concubina, a mi sierva. Y así es como se hizo de 4 mujeres, porque estuvieron peleándose a ver a quién amaba más, ¿sí? Dándole hijos. Entonces, al final, ¿qué pasó? Pues bueno, estas rivalidades, el favoritismo que Jacob hacía hacia Raquel y sus hijos, ¿qué crean? Semillas de división, porque después vemos que estos muchachos estuvieron a punto de matar a José, el hijo de la esposa favorita de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué creen que haya sido? ¿Nada más porque sí? Pues no, porque al ser él el hijo de la favorita, ¿ustedes creen que no escuchaban a su mamá? Seguramente la mamá lloraba, se frustraba, se enojaba, pasaba por todos los estados de ánimo ante esa situación, ¿sí? Y entonces los hijos crearon una versión hacia esa mujer, hacia su tía, y además hacia su hermano, su medio hermano, ¿sí? Y estuvieron a punto de matarlo y no lo mataron, pero lo vendieron. Igualmente pecaminoso. ¿Y eso por qué fue? Las consecuencias de esas decisiones que los padres tomaron, de tener varias esposas. Entonces la poligamia, creo que a la luz de los ejemplos que hemos visto, nos hace ver que si bien Dios lo permitió, no significa que haya sido el plan original de Dios, ¿ok? Entonces, y otro más, David. Los relatos en cuanto a David, bueno, pues vienen en 1 y 2 de Samuel. Aunque se mencionan con naturalidad que, bueno, tomó esta por esposa y después aquí y después allá y Abigail. ¿En qué culmina? Acaba matando a un hombre para quedarse con su esposa, para cubrir su pecado con Betsabé. Y ciertamente Dios, aún en su misericordia, de ahí permite que venga la línea de la genealogía del reino, ¿no? O sea, bueno, que el reino es pasado a Salomón, ¿sí? Salomón, al final, Dios lo permitió de esa manera, pero ¿era su voluntad originalmente eso? No, era muy común en los pueblos ya, el pueblo de Dios había adoptado esas prácticas de parte de otros pueblos paganos, ¿sí? Pero no era la voluntad de Dios y trajo muchos estragos. ¿Qué estragos trajo en la vida de David? Bueno, pues nosotros podemos darnos cuenta que después de lo que pasó con Betsabé, los pecados de poligamia de David y el asesinato que surgió de esa decisión, finalmente lo alcanzan. Natán profetiza que la espada no se va a apartar de su casa. Toda la violencia que se derivó en su familia. Su primer hijo, con Betsabé, ¿qué le pasó? Se murió. Su hijo Amnón violó a su hija Tamar. Su hijo Absalón asesinó a Amnón. Y finalmente Absalón le da un golpe de estado. Todo eso es resultado de las decisiones que tomó David en su momento. Y aunque Dios tuvo misericordia de él, sí, porque a través de él venía en su linaje iba a venir el Mesías, sí, por su misericordia, aún así tuvo que afrontar las consecuencias de todos y cada uno de sus pecados. Entonces,
Esto debe servirnos de ejemplo a nosotros para darnos cuenta que la voluntad de Dios no es eso. El pacto matrimonial es sagrado a los ojos de Dios y eso implica fidelidad, implica ayuda, implica renunciar a nosotros mismos. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. El matrimonio no lo hizo Dios como dicen hoy las ideologías, no lo hizo para darte gusto a ti, ¿sí? No lo hizo, no es tampoco una idea patriarcal, porque para que el hombre esté encima de la mujer y no te dejen desarrollarte en todas las áreas. No es cierto. El matrimonio es una bendición. Cuando realmente buscamos la gloria de Dios, se convierte en una bendición y Dios no nos desampara y no nos deja. Así que si este día tienes alguna situación a lo mejor en tu matrimonio o en tu relación y Dios te está hablando, ¿sí? No deseches lo que Dios te está hablando hoy. Dios nos está llamando a que realmente nos levantemos en medio de una generación que no ve el matrimonio como un medio para glorificar a Dios, pero nosotros sí. Y hemos sido llamados a mostrar el evangelio de Cristo, el evangelio verdadero a las personas que no lo conocen. Y una forma de reflejar ese evangelio es a través de la figura del matrimonio. Igualmente, si de alguna manera en tu matrimonio fuiste lastimada, te dejaron, te abandonaron, no eres viuda o tienes alguna situación por la cual ya no estás con la persona con la que hiciste ese pacto, también debes de ir delante de Dios para pedirle que restaure tu vida y tu corazón, que quite todas esas ideas cerradas. Hay personas que a lo mejor piensan, no, pues todas las personas son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, ¿no? Y no es cierto. Probablemente sí, todos estamos cortados por la tijera del pecado, pues sí, pero en Cristo somos nuevas criaturas y Dios trae restauración a nuestras vidas y a nuestros matrimonios y debemos confiar que Dios es un Dios poderoso y soberano y es capaz de hacer lo imposible también en nuestros matrimonios. Así que yo las invito a que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar, vamos a poner delante de Dios nuestros matrimonios. Bendito Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, eres fiel, eres verdadero. Gracias porque ciertamente tú nunca nos has abandonado y no nos vas a abandonar. Gracias te damos, Señor, porque nos muestras el matrimonio desde tu perspectiva como algo hermoso, Señor, como algo digno, Padre, como algo honorable y algo que hay que resguardar y cuidar. Te rogamos, Padre, que todos los que estamos pues casados, Señor, que estamos en una unión matrimonial, en un pacto matrimonial, que realmente te glorifiquemos renunciando a nosotros mismos, Señor, para poder, Señor, afrontar, Padre, esa realidad de que debemos darte la gloria a ti en nuestro matrimonio. Ayúdanos a ser esas esposas sabias, Padre, que edifican su casa. Ayúdanos, Padre, a renunciar a toda insensatez, Señor, que la destruya. Ayuda también a cada varón, Señor, a tomar el papel que tú les has dado, Señor, dentro del matrimonio, como líderes, como sacerdotes, como padres, como esposos, de buscar, Señor, que sus hijos y sus esposas, Padre, se desarrollen, Señor, en plenitud. Presentar, Señor, delante de ti a su esposa, a sus esposas, Padre, a cada uno con su respectiva esposa. Padre Celestial, buscar, Señor, el crecimiento espiritual de toda la familia. Bendice a cada varón, Señor. Bendice también a aquellos, Señor, que han faltado a ese pacto matrimonial, Señor, ya sea por infidelidad o porque no han querido casarse, Señor, con la mujer con la que han estado, Señor, desde su juventud, o por aquellos, Padre, que tratan mal a sus esposas también, Señor, te rogamos que tú alumbres su entendimiento, Padre, para que tú seas exaltado y glorificado. Restaura, Señor, cada matrimonio que el día de hoy tiene problemas, Señor. Que podamos presentar delante de ti nuestros matrimonios para que tú te exaltes en ellos, Señor, para que tú seas glorificado en ellos, para que realmente nuestros matrimonios, Señor, manifiesten tu evangelio, manifiesten tu gloria, manifiesten que tú eres nuestro Dios, Señor, y que tú nos guardas y que tú nos ayudas. Por aquellas personas, Señor, que han sido abandonadas, Padre, traicionadas, también te rogamos que traigas sanidad a sus corazones, Señor. Que traigas sanidad, Padre, a sus mentes, a sus corazones, a su espíritu, Señor, para que puedan ver, Padre, que tú, a diferencia de los seres humanos, tú no rompes tus pactos, Señor. Tu pacto permanece para siempre. Por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor, por nuestro pecado, sino que al contrario, tu gracia, Señor, en Cristo Jesús nos ha alcanzado, bendito Dios.
que podamos, Padre, ver tu gracia y tu favor derramado en nuestras vidas. Trae restauración, Señor, a todo corazón que ha sido lastimado, que pueda haber perdón, Padre, hacia aquellos que nos lastimaron y nos ofendieron. Si fueron nuestros esposos o las esposas, Padre, te rogamos que tú traigas sanidad, que haya perdón para que pueda haber restauración, Señor, porque sin perdón es imposible restaurar, Padre amado. Te lo rogamos, Señor, ponemos en tus manos cada matrimonio de esta iglesia, Señor, que tu Padre traigas esa sabiduría, Señor, a la vida de todos y cada uno, Señor, de los que conformamos esta iglesia, Padre, para que nuestros matrimonios te den toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas. Gloria a Dios por este estudio, gloria a Dios por el tema de hoy. Pues si se han perdido algún tema, ya saben que pueden buscarlos, todavía están disponibles en Facebook. Eventualmente se van a ir migrando los temas de Facebook a YouTube, así que, pero de entrada vamos a estarlos transmitiendo seguramente en Facebook porque es más fácil a lo mejor que accedan a ellos, pero después ya en sus casas pueden estar escuchando las listas de reproducción en YouTube para que sigan el canal. Recuerden que el estudio se da todos los viernes 10 de la mañana. Hoy nos tocó de forma presencial en Puebla, así que dentro de 8 días toca de forma presencial en la iglesia de Tehuacán, y todas las de Puebla pues nos reunimos de forma presencial, de forma en línea, ¿sale? A distancia. Entonces, Dios les bendiga, hermanas. Bendiciones.